Estimados, bienvenidos a esta tercera parte de, correspondiente a las mediciones de los sensores de temperatura que nosotros podemos encontrar en el vehículo. Nuevamente, para poder llevar a cabo esta explicación, basado ya en la instancia práctica, vamos a ver el manejo a través del simulador Electud. Para eso, ¿cierto? Ingreso a simulator.electud.com y vamos a dar clic acá donde dice prueba el simulador de Electud. La idea entonces en esta tercera parte es abordar tanto la obtención de voltajes y las correspondientes resistencias que pueden estar arrojando los sensores de temperatura mientras el vehículo esté funcionando. Sumado a eso, el uso del osciloscopio para poder captar la temperatura, ¿cierto?, de estos sensores. Recuerda que acá se abarca, ¿cierto?, tanto el sensor de temperatura de refrigerante motor, el ST, y el sensor de temperatura de aire de admisión, el IAT. Para esto, comenzaré obteniendo, ¿cierto?, algunas cosas que son relevantes para hacer lo más preciso posible las mediciones. Para esto, voy a establecer, ¿cierto?, las condiciones de medición. La voy a ir anotando acá. Condiciones de medición. En esta condición de medición voy a establecer al menos tres mediciones a desarrollar. Esto, ¿cierto? Por supuesto, con el vehículo ya en funcionamiento. Ahora, vamos a recordar que para poder obtener los voltajes del tanto de alimentación, masa y su correspondiente señal, voy a utilizar el contacto encendido. Por ende, voy a decir acá que tendré el contacto en on, contacto en on, motor en off. O sea, aquí el auto, ¿cierto?, no está funcionando. Entonces, condición de medición, anotaré acá, se encontrará con el contacto en on, motor en off. Y para hacer más rápida la medición, voy a proceder a realizar la medición, ¿cierto? Tanto con el enchufe, ¿cierto?, conectado y desconectado. En este primer caso estará el enchufe desconectado. Al coordinar, ¿cierto?, la condición de medición, el contacto en on, motor en off, enchufe desconectado, ¿cierto? Mantengo entonces también
las vías de medición, que en este caso tenemos dos terminales, dos cables correspondientes al cable azul y cable verde. Y tendremos por otro lado el cable verde. Desconecto el enchufe y procedo a medir. Mido el cable de color azul, midiendo en el enchufe del sensor y me arroja cierto 0 volt. Estos 0 volt corresponden a la masa o negativo del sensor. Por otro lado, si mido en el cable verde, tendré los 5 volt correspondientes a la alimentación del sensor, en este caso sensor de temperatura de refrigerante motor. Una vez que ya tengo esa lectura, procedo a conectar acá y el terminal negativo del multímetro lo retiro y voy a medir el resto todo acá en el propio sensor. Ya sé que el cable azul es el terminal negativo, cable verde, ¿cierto? Es el positivo. Por ende, lo único que voy a cambiar acá, copio esto, y que hay algunos cambios. Condición de medición, contacto no, motor en off, pero esta vez el enchufe va a estar conectado. Va a estar conectado. El cable azul se mantendrá siendo un terminal de masa, ¿cierto? Y el cable verde, ya cuando está conectado al sensor, este ya deja de ser alimentación y pasa a ser una señal, que para este caso tiene un valor de 3.41 volts. Volts. Eso es primera instancia. Entonces, en mi primera medición voy a ir capturando información relevante para ir chequeando, ¿cierto?, lo que va a ir haciendo el sensor a medida que aumenta la temperatura del refrigerante motor. Bien puedo utilizar el mismo tablero de instrumentos como dato importante para establecer un orden, ¿cierto?, en al menos 3 mediciones que voy a realizar. Sin embargo, para que sea más preciso y así te quede claro lo que voy a ir aplicando, vamos a utilizar acá el equipo de diagnóstico. Para eso, aprieto sistema de diagnóstico, identifico el vehículo, voy a la opción de sistemas, gestión del motor y selecciono datos en tiempo real. En dato en tiempo real, el dato que me va a importar para este caso será el de la temperatura del refrigerante motor. Y apretaré la opción mostrar selección. Inmediatamente aparecerá el valor actual que tiene el refrigerante en este momento, que son 14.8 grados Celsius,
arroja o podría arrojar una temperatura mínima de -40 grados y esto es una temperatura máxima de 130, según lo que aparece aquí en este equipo diagnóstico o escáner. Entonces, lo que voy a realizar en este momento, como ya tengo y sé, ¿cierto?, lo que significa cada terminal, cada color de cable que tengo acá, voy a establecer tres mediciones. Tres mediciones que van a ser, ¿cierto?, muy importantes para que te sirva tanto en la medición de voltaje y resistencia al utilizar nuestro multímetro, ¿cierto?, disponible. Ahora, antes de avanzar en eso, ¿sí? Importante chequear lo que corresponde a la escala que se entrega acá por medio del multímetro del simulador. Acá yo tengo en la escala de resistencia, quizá no se alcanza a apreciar bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas de resistencia que van en el siguiente orden. La escala más grande que vamos a encontrar acá es la escala de 20 mega ohm. 20 mega ohm. Esos 20 mega ohm van a corresponder a 20 millones de ohm. Es la escala más grande que tiene este multímetro para poder medir resistencia. La que sigue es de 2 mega ohm, que van a corresponder a 2 millones de ohm. La siguiente corresponde a la escala de 200 kilo ohm, que esto corresponderá a 200.000 ohm. Posterior viene la escala de 20 kilo ohm, que corresponderá a 20.000 ohm. La siguiente es la escala de 2 kilo ohm, que va a corresponder a 2000 ohm. Y por último, la escala más pequeña, que tiene el valor de 200 ohm. Entonces, ¿qué fue lo que fui desarrollando a medida que leí tanto los múltiplos que me entrega nuestro multímetro? ¿Sí? Fui haciendo, ¿cierto?, inmediatamente la conversión de estas unidades para que tú entiendas a medida que yo voy avanzando con el video y veas las mediciones, en qué escala más o menos va a quedar alojado la resistencia o el valor de resistencia que me dé el sensor. En este caso, el sensor de temperatura de refrigerante motor. Entonces, en la escala de 20 mega ohm, lo que estoy haciendo es multiplicar los 20, en multiplicar, ¿cierto?, esos 20 mega ohm en un millón, ¿cierto? En un millón para que me dé esa cifra, los 20 millones de ohm. Es una cifra muy grande, por supuesto, que me arroja o me da o me permite, perdón, este multímetro. Posterior, ¿cierto? Los 2 mega ohm lo multiplico en un millón y también ahí ocurre la conversión que nos da 2 millones de ohm. Pero cuando ya llego a la escala de 200 kilo ohm, esos kilo ohm, 200 kilo ohm, se están multiplicando por 1000 para poder llevarlo a la conversión, ¿cierto?, de ohm. Los 20 kilo ohm
exactamente lo mismo, lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por 1000 para tener 20 ohm, 2 kilo ohm, multiplicamos por 1000 y tenemos, ¿cierto?, 2000 ohm y la escala, como decía, más pequeña de 200 ohm. Entonces, con esa idea, vuelvo acá al simulador. Entonces voy a establecer que voy a medir tanto a los 20, a los 30 y a los 40 grados. Y con esas tres temperaturas voy a obtener los voltajes que me da el sensor de temperatura de refrigerante del motor y la resistencia justamente que éste me pueda estar entregando. Entonces para eso, acá al lado, voy a ordenar para poder sacar, ¿cierto?, las mediciones que se puedan capturar. Y voy a agregar una tercera hilera más hacia acá, aprox. Y acá, ¿cierto?, voy a subdividir y acá vamos a agregar lo siguiente. En este lado se agregará la temperatura y esto estará expresado en grados Celsius. Por este otro lado voy a agregar el voltaje. ¿Pero qué voltaje? Voltaje de señal. Y acá voy a agregar la resistencia según la temperatura que nos arroje las mediciones que voy a obtener acá. Una vez que ya tengo eso establecido, comienzo entonces, ¿cierto?, con la medición. Voy a dar arranque, mantengo los terminales en el sensor, terminales del multímetro y procedo. Doy arranque y sin acelerar el vehículo, mantengo, ¿cierto?, en calma hasta que éste alcance aproximadamente los 20 grados Celsius que tengo acá de temperatura del refrigerante motor. Si te fijas, la temperatura del refrigerante va aumentando muy rápido, ¿sí? Y esto conforme, ¿cierto?, al mismo mecanismo, el mismo trabajo del motor a medida que esté avanzando su funcionamiento. Ya voy alcanzando 20 coma y algo, ¿cierto?, de temperatura. E inmediatamente detuve el vehículo, voy a dar contacto y voy a esperar un momento, ¿cierto?, que baje la temperatura. E inmediatamente ya existe aquí, ¿cierto?, un cambio importante en el voltaje. Entonces, independiente de que acá ya está bajando un poco, ¿cierto?, la temperatura, voy a establecer esta temperatura, ¿cierto?, como los 20 grados. Entonces aquí vamos a ir anotando acá los 20 grados y voy a tener los 20 grados Celsius.
y voy a ir a leer, ¿cierto?, la temperatura, perdón, el voltaje. El voltaje que me pueda estar dando, ¿cierto?, nuestro multímetro. Y no ha cambiado mucho, ¿cierto? Pero ya tengo 3, ¿cierto? 3.16 volt aproximadamente. Anoto para mantener ese dato importante acá. Y tendré 3.16 volt. Posterior, me dirijo acá y voy a desconectar los terminales, ¿cierto? De nuestra terminal del multímetro y desconectando el enchufe del sensor y sin importar la polaridad, conecto los terminales de prueba del multímetro en el sensor. Inmediatamente el contacto lo corto. ¿Por qué tengo que hacer este procedimiento? Porque la idea es, ¿cierto?, que yo no quiero que la batería del auto se descargue mientras realizo, ¿cierto?, dicha comprobación. Rápidamente comienzo a medir la resistencia del sensor y comienzo siempre desde la escala más grande. En este caso, voy a comenzar en la escala de 20 megaohm y empiezo a bajar la escala hasta que pueda encontrar el número más completo que aparezca acá en el display del multímetro. Y me mantengo en esta escala. ¿En qué escala? En la escala de 20 kilo. Por ende, la resistencia que se está dando aproximadamente a los 20 grados es de 2.63 kilo ohm. La anoto. 2.63 kilo ohm. Y, ¿cierto? Establezco ese orden acá, los 2.63 kilo ohm, que eso corresponde, ¿cierto?, a 2.630 ohm, si lo multiplico en 1000. Vuelvo al simulador y voy a volver a conectar el enchufe en el sensor, dejo en cero el multímetro, vuelvo a dar contacto para que el escáner se vuelva a comunicar con el vehículo, ¿cierto? Y voy a volver a medir en el sensor, pero esta vez vuelvo al voltaje. Doy arranque y voy a esperar que esta vez se alcancen, ¿cierto?, los 30 grados Celsius aproximadamente. Nuevamente, va cada vez, ¿cierto?, aumentando más rápido la temperatura del refrigerante motor. Eso es súper importante porque efectivamente, ¿cierto?, está trabajando adecuadamente tanto nuestro sensor, ¿ya?, y el funcionamiento correcto del motor propiamente tal. Ahora, es importante que te des cuenta que se empieza a cumplir lo que ya se ha explicado en los videos anteriores, que a medida que la temperatura empieza a aumentar, el voltaje empieza a disminuir. Y esta vez voy rápidamente y desconecto, ¿cierto?, el motor, perdón, el contacto de motor, detuve el motor y en este momento tengo 31 grados. Voy a esperar un poco que baje la temperatura y rescato entonces, ¿cierto?, su voltaje. En este caso nos dio 2.76 volt. Y anoto, ¿cierto?, que a los 30 grados, a los 30 grados Celsius,
tenemos acá 2.76 volt. Posterior, vuelvo acá y rápidamente voy a medir la resistencia. Recuerda, corto con el contacto, apago el multímetro, desconecto sus terminales de prueba, desconecto el enchufe que va hacia el sensor y mido los dos terminales que tenemos acá en el sensor. Y comienzo nuevamente la escala más alta. Paso por los 20 megaohm, 2 megaohm, 200 kiloohm, 20 kiloohm y, ¿cierto? Voy buscando aquí qué número me puede servir, ¿sí? Me mantengo en esta escala en los 20 kiloohm, podría ser acá también, pero lo mantengo acá. Y voy a anotar que tengo 1.90 kiloohm a los 30 grados. 1,90 kiloohm aproximadamente, ¿cierto? A los 30 grados. Inmediatamente vuelvo a desconectar los terminales de prueba del multímetro y conecto el enchufe en el sensor. Nuevamente doy contacto y procedo a esperar que ahora, ¿cierto?, la temperatura aumente a los 40 grados. Importante, recuerda lo que decía anteriormente, que cuando tú mides resistencia, tienes que desconectar siempre el enchufe del sensor. Y nuevamente, no tienes polaridad para medir resistencia eléctrica, por ende, no importa qué cable tú conectes, ¿cierto? Para poder ejecutar dicha medición y obtener, ¿cierto?, el valor que corresponde. Ahora, vuelvo a conectar el multímetro acá y voy captando, ¿cierto?, cómo va cambiando el voltaje. Espero sin acelerar, mantengo todo el rato el vehículo en ralentí y ya está próximo a llegar a los 40 grados aproximadamente. 39, 40.3.5. Y detengo el vehículo. Acá está a 40.5 grados aproximadamente, lo rendemos en 40 acá. Voy a cortar rápidamente el contacto. Tengo 2.33 volt, 2.34 volt en rigor, con 40 grados. 2.34 y rápidamente vuelvo acá, corto el contacto, apago el multímetro, desconecto los terminales de prueba, desconecto el enchufe y vuelvo a medir en el sensor. Y comienzo nuevamente desde la escala más alta y empiezo, ¿cierto?, a bajar lo que yo tengo acá, ¿cierto? En rigor ya acá lo vuelvo a dejar en esta escala, a pesar que, bueno, va a notar 1.37 kiloohm, y eso es lo mismo que yo tengo esto, 1375 aproximadamente, 1.38 kiloohm. Lo voy a redondear acá y lo mantengo, 1,38 kiloohm. Ahora, ¿por qué esto es importante, cierto? Lo que fui anotando en este tramo, bueno, nuevamente o aparte para darse cuenta cómo va cambiando el valor de resistencia, yo lo mantuve en la escala de 20 kiloohm y me dieron ciertos estos valores aproximados que están acá, ¿sí?
Independiente a eso, como se está multiplicando con este múltiplo que es kilo ohm, ¿cierto? Recuerda lo que si tú quieres transformar esto a ohm tienes que, ¿cierto? Multiplicarlo por 1000 y con eso tú tienes, ¿cierto? Dicha, dicha conversión. Entonces aquí yo tendría 2630 ohm, tendría 1900, ¿cierto? Ohm, y acá yo tendría 1380 ohm, para que tú, ¿cierto? Más o menos puedas entender. Ahora, ¿qué es relevante acá? Que tal como se explicó anteriormente en los otros videos, tanto la parte teórica, ¿cierto? Y práctica, con las mediciones previas con el multímetro, a medida que fuimos aumentando, ¿cierto? La temperatura de 20, 30, 40 grados de temperatura, nosotros empezamos a ver acá, ¿cierto? Un cambio importante en el voltaje, como también, ¿cierto? En la resistencia. O sea, comenzamos con una temperatura, ¿cierto? Promedio de 20 grados Celsius con 3.16 volt y con una resistencia interna del sensor de 2,63 kilo ohm. A medida que fuimos aumentando la temperatura, el valor del voltaje empezó inmediatamente a disminuir en comparación con los 3.16 volt que se dio, ¿cierto? A los 20 grados Celsius. Y al igual como disminuye el voltaje, va a disminuir, ¿cierto? La resistencia eléctrica, que en este caso de 2.63 kilo ohm disminuyó a 1.90 kilo ohm. Si voy al otro tramo, a los 40 grados Celsius, puedo apreciar justamente que justamente a esa temperatura nuevamente vuelve a bajar el voltaje, pero esta vez a 2.34 volt y la resistencia del sensor, ¿cierto? Bajó a 1.38 kilo ohm. Por ende, se va cumpliendo a cabalidad, ¿cierto? Lo que se ha explicado ya en toda esta temática, ¿cierto? De estudio de los sensores de temperatura. Que a mayor temperatura, a mayor temperatura, menor será su voltaje y menor será su resistencia. Y a menor temperatura, si me acerco, por ejemplo, a los 20 grados Celsius, a menor temperatura, es al contrario, va a aumentar el voltaje y aumenta la resistencia eléctrica, ¿cierto? Del sensor que se esté obteniendo en ese momento. Entonces, tomando esa idea, ¿cierto? Esta explicación ya va justamente en, en la lógica de que tú puedes entender entonces que lo que se explicó previamente se va cumpliendo, ¿sí? Que aquí, ¿cierto? Ocurre una división de tensión que se genera, ¿cierto? Por medio del sensor, por la resistencia también que tiene internamente la computadora, una resistencia de un valor fijo, ¿sí? Y se cumple justamente, se cumple lo que había explicado anteriormente. Ahora, hay algo muy interesante, que en este caso, ¿cierto? Que se midió, fue justamente con el sensor de temperatura de refrigerante motor. Pero, si yo vengo hacia acá y mido el sensor de temperatura de aire de admisión, aquí pasa algo muy interesante. Por ejemplo, voy a rescatar esta misma tabla que tengo acá. Recuerda que acá fue la medición. Vamos a poner como título acá, medición, sensor de temperatura de refrigerante motor, el famoso EST. Ahí está, ¿cierto? La medición. Voy a rescatar esta tabla para poder medir el sensor de temperatura de aire de admisión.
Lo voy a agregar acá. Y mantengo esto. Y anoto, ¿cierto? Sensor de temperatura de aire de admisión. Y este corresponde al sensor IAT. Sensor IAT. Entonces, una vez que ya tengo esto establecido, voy a establecer, ¿cierto? Que también por cada 10 grados de diferencia de temperatura, ¿cierto? Voy a establecer que obtendré tanto el valor de la señal del sensor como su valor de resistencia. Entonces, vuelvo acá al simulador y procedo a hacer lo mismo. Quiero encontrar la polaridad rápidamente de este sensor, contacto en on, motor en off, y voy a proceder primero a desconectar los terminales. Tengo el cable de color marrón acá y tengo el cable de color azul acá. Cable de color marrón me da 5 volt, cable, cierto, de color azul me da 0 volt. Por ende, ya voy a hacer que el cable marrón será el que emita la señal y el cable de color azul será el que sea mi correspondiente masa. E inmediatamente me arroja, cierto, el voltaje de señal el sensor IAT. Pero aquí también viene otro cambio, no solamente el sensor que voy a medir, sino que voy hacia atrás, desconecto, perdón, saco la opción de temperatura de refrigerante de motor y voy a escoger la temperatura de aire de admisión. Una vez que la escojo, le doy mostrar selección. Y me voy a fijar que también, similar como comenzó la temperatura del refrigerante de motor, marca, en este caso, 14.8 grados Celsius. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dar arranque y voy a medir acá, ¿cierto? Lo correspondiente al voltaje y lo correspondiente a la resistencia. Entonces empieza, ¿cierto? El auto a andar, sigue, sigue estando en funcionamiento, pero puedo notar algo importante, que la temperatura de aire de admisión no se está moviendo, sino que se mantiene en un estado totalmente fijo. De hecho, de hecho, si yo en el caso de la medición del sensor de temperatura de refrigerante motor hubiese acelerado, yo lo único que hubiese conseguido es apresurar el proceso de calentamiento del motor, pero hubiese logrado hacer justamente que aumentara más rápido. De hecho, si tú te fijas acá, yo acelero y en el tablero de instrumento, la aguja va aumentando rápidamente su temperatura de refrigerante motor. Pero ese fenómeno no ocurre con el sensor de temperatura de aire de admisión. Y la pregunta es ¿por qué? De hecho, si te fijas, el voltaje tampoco ha variado. Y el por qué, ¿cierto? Se da ya que el aire que entra en tu motor pasa a ser prácticamente un fluido más, igual como lo es el refrigerante de motor. Pero resulta que el aire que están dando en este momento en el vehículo está totalmente estable, no ha cambiado, no ha variado su valor. O sea, en este momento hay 14.8 grados de temperatura del aire de admisión que está entrando en el motor y no hay ninguna variación en ese aire. Por ende, como no hay variación en la temperatura de aire de admisión, prácticamente el voltaje se queda
estático, no se mueve, no se mueve. De hecho, tú puedes notar acá, insisto, de hecho yo puedo acelerar, a pesar que la aceleración no tiene nada que ver con la entrada del aire, o perdón, con la temperatura del aire, ¿cierto? Que está entrando acá, que se está captando este sensor, ¿sí? Y eso netamente, ¿cierto? Tiene que ver por la condición climática del vehículo, ¿cierto? Donde, no, digámoslo así, si tú quieres ver un cambio en la temperatura del refrigerante, perdón, del aire de admisión, tú tendrías que ejecutar la medición, por ejemplo, a distintas horas del día para ver un cambio en la temperatura de aire de admisión. Y en ese momento, cuando ocurra un cambio, ¿cierto? Tú verías reflejado ese cambio en el multímetro, tanto en voltaje como su resistencia. Ahora, independiente a que en este momento, ¿cierto? En el simulador tú no puedes variar la temperatura de aire de admisión, ¿sí? No se puede hacer nada acá. Tienes que entender que este sensor, ¿cierto? Es totalmente un gemelo al sensor de temperatura de aire de admisión. Trabajan exactamente igual. Por eso es importante que si yo puedo medir uno, puedo medir el otro también, ¿sí? Así que eso es muy relevante. Ojalá que hayas podido, ¿cierto?, entender esta explicación. Ahora bien, detengo el motor y voy a medir esta vez con osciloscopio. Para eso voy a volver a dejar todo, ¿cierto?, toda la temperatura lo más estable posible. Temperatura me refiero del refrigerante de motor. Y para eso solamente voy a actualizar la página. Cuando utilizo la página, ¿cierto? Todos estos valores, ¿cierto? De valores de temperatura, en especial del refrigerante de motor, ¿cierto? Está cercano a aproximadamente a unos 15 o 16 grados aproximadamente. Y, ¿cierto? Acuérdate que puedo ver nuestro equipo de diagnóstico para ver de manera más clara la temperatura que tiene, ¿cierto? En este caso, el refrigerante motor. Voy a apretar gestión del motor, dato en tiempo real y selecciono temperatura del refrigerante y aprieto mostrar selección. Y ahí aproximadamente tenemos 14.7 grados Celsius. Ahora, muy importante y relevante, voy a ocupar el osciloscopio. El osciloscopio que tengo acá, ¿cierto? Voy a utilizar un canal de los dos que están, ¿cierto?, disponibles para sacar señales, ¿cierto?, correspondientes. Ahora, ¿cómo se conecta? Es lo que voy a mostrar paso a paso. Oculté por mientras el equipo de diagnóstico para que tú vayas viendo, ¿cierto?, adecuadamente dicha medición. El primer punto, perdón, es conectar el terminal negativo, el negativo o COM, ¿cierto?, del osciloscopio y lo conectamos al negativo de la batería. En segunda instancia, me dirijo al sensor de temperatura de refrigerante motor. Como ya lo medí previamente, voy a utilizar el canal número 1 para medir en el cable verde. ¿Por qué el cable verde? Porque fue ese cable el que se determinó que era la señal, ¿cierto?, de este sensor al principio. El cable, ¿cierto?, verde, la medición que se comentó en su momento. Una vez que tengo esto conectado, voy a encender el osciloscopio, enciendo el osciloscopio y yo puedo ajustar lo que se conoce como línea cero. Aparece inmediatamente por defecto, ¿cierto? Una línea acá arriba, va a aparecer acá el cursor, que efectivamente me permite mover esa línea que se está captando en este momento, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ahora, para que sea más ilustrativo y tú me entiendas lo que va a pasar acá,
vamos a dejar la señal aproximadamente acá. Ahora, es importante que en la parte superior de este cicloscopio funciona como multímetro. Por ende, me da los voltajes que se está captando en este momento en el sensor EST. Entonces, una vez que ya tengo esto establecido, ahora procedo a ajustar el voltaje y tiempo. Es muy relevante que tú entiendas que cuando vas a medir con un osciloscopio, un sensor de temperatura, sensores de temperatura, tú debes ajustar o comenzar tu ajuste, ojo con lo que digo, comenzar tu ajuste en 1 volt por división y en 1 segundo por división. Ahora, este ajuste no significa que sea el único ajuste que tú puedes hacer. Más bien, con este ajuste, ¿cierto? Tú podrás observar con todo, ¿cierto? De la manera más clara posible, ¿cierto? La señal y cómo ésta se va a ir comportando el momento que el sensor empieza justamente a trabajar. Ahora, nosotros acá, ¿cierto? Se aprecia una línea continua en oscilograma, ¿cierto? Del osciloscopio. Y es en línea continua, ¿cierto? Porque estamos hablando de un voltaje de corriente directa que tengo acá. Ahora, una vez que, una vez que tengo ya esto ya conectado, tal cual, puedo volver a sacar el equipo de diagnóstico, sistemas, gestión del motor, datos en tiempo real y ya tengo, ¿cierto? Ahí la temperatura de refrigerante motor. Y aprieto seleccionar, ¿cierto? Lo que yo he solicitado. Una vez que esto ya está, ¿cierto? Adecuado, doy arranque. Y voy a ir viendo cómo la temperatura, ¿cierto? Va a ir aumentando conforme el motor trabaja. Y vamos a ver aquí de manera gráfica cómo esta señal va a empezar a cambiar. Más que a cambiar, sino que va a empezar, ¿cierto? A haber un punto de traslado. Entonces doy arranque y si soy paciente, ¿cierto? Con lo que va a ir pasando acá, yo voy a empezar a notar cómo esta línea que va progresando en el tiempo, va a empezar de a poco a declinar. ¿Y por qué empieza a declinar? Porque lo que yo voy observando es lo que ya se te ha explicado, que el voltaje, que la temperatura va a ir aumentando, el voltaje va a ir disminuyendo porque la resistencia interna del sensor también va a ir disminuyendo. Y aquí ya se empieza a apreciar, ¿cierto?, cómo empieza a caer. Si yo quiero, por ejemplo, ver más abrupta esa caída, aprovechando que el motor todavía no está muy caliente en su trabajo, voy a acelerar y se puede ver, ¿cierto?, la caída de la señal de forma abrupta porque se está cumpliendo lo que ya se ha comentado. De esta manera, por ejemplo, tú podrías medir la señal del sensor de temperatura de refrigerante de motor. Pero recuerda, la idea es que con estos sensores no los aceleres, sino que los dejes, ¿cierto?, en ralentí de a poco, que trabajen. Entonces, una vez que ya tengo esta medición ya realizada, y el voltaje, por supuesto, ya fue decayendo, voy a realizar, ¿cierto?, la medición, pero ahora en el sensor de temperatura de aire de admisión. Para eso vuelvo hacia atrás y voy a seleccionar la temperatura del aire de admisión. Aprieto, ¿cierto?, el tick acá que tienen y aprieto mostrar selección.
Entonces, al mostrar selección, me aparece, ¿cierto?, la opción y voy a desconectar ahora el positivo o canal número 1 del osciloscopio. Sin apagar el motor, porque voy a medir inmediatamente más que nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a medir en el cable de color marrón. Recuerda que el negativo no ha salido desde su zona. Voy al cable de color marrón y me puedo percatar, ¿cierto?, que tengo 3.4 aproximadamente con 14.9 grados Celsius. Algo, algo fue cambiando o fluctuando, ¿cierto?, según lo que nos aparece acá en el escáner. ¿Sí? Algo fue cambiando la temperatura del aire, pero muy poco. Entonces, aquí, ¿cierto? De manera gráfica, te puedes dar cuenta de lo que ya te explicaba anteriormente. El voltaje no está cambiando, está siendo totalmente lineal, porque la temperatura del aire, insisto, no ha tenido variación. Que al no tener variación, ¿cierto? Se vería este trazo, ¿cierto? Moviéndose por el oscilograma. Entonces, eso es lo relevante a la hora de realmente medir estos sensores de temperatura. La idea es que tú puedas utilizar la mayor cantidad de información posible que te pueda entregar tanto el multímetro como un osciloscopio. Recuerda bien lo que se estuvo trabajando acá. Con el multímetro se midieron los voltajes mientras el auto estaba funcionando, se midió la resistencia eléctrica, ¿cierto? Cada 10 grados aproximadamente, para que tuviera, ¿cierto?, cómo se va cumpliendo la lógica de funcionamiento de estos sensores de temperatura. Y recuerda que si bien en el sensor de temperatura de aire de admisión, el IAT, no pudimos replicar la misma dinámica del sensor ST, ya el IAT trabaja igual que el sensor ST. Trabajan exactamente iguales. Entonces, con que tú sepas medir uno solo, ya podrías entonces medir el otro. Espero entonces que el contenido que hayas podido apreciar acá, ¿cierto?, te sea útil, ¿ya? Te invito a que si llegaste a este video, ¿cierto? Ojalá que hayas podido reproducir los dos primeros, que el primero se abarca en la base teórica, el segundo, ¿cierto?, ya netamente en la obtención de voltajes solamente con los sensores de temperatura, para posterior llegar a este tercer video, ¿cierto? Que fue un poco más de análisis, ¿cierto? Con obtenciones de resistencia, voltaje y el uso, ¿cierto?, del osciloscopio para ayudarte tanto para capturar información y, por supuesto, para generar diagnósticos según así lo estimes. Nos encontramos en un próximo video. Nos vemos.